Buenos días, hermanos, hermanas de Jezreel, quienes también en esta mañana pudieran estar viendo este video. Seguimos con la clase de escuela dominical por este medio, entre tanto no tengamos otra instrucción. Les invito a orar en esta mañana para iniciar con nuestra clase. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por la vida que nos concedes y por la oportunidad de estudiar tu palabra en esta mañana. Te alabamos por todas tus bendiciones y glorificamos tu nombre por tu poder y por tu misericordia en nuestra vida, Señor. También en esta hora te pedimos que esa misericordia que hemos visto sea derramada entre todos aquellos, Señor, que en esta hora necesitan tu auxilio, especialmente por aquellos que están con algún problema de salud, por aquellos que han tenido alguna pérdida, Señor, que tú seas sobre tus hijos, sobre tus siervos, familiares y amigos y aún personas que no conocemos, Señor, que en esta mañana tienen alguna necesidad, algún dolor, algún conflicto, alguna crisis en su vida, Señor. Aquellos que se encuentran en los hospitales luchando con este virus que nos tiene en confinamiento. Sé con ellos, Señor, bendíceles, ten misericordia de sus vidas. Y también, Señor, te pedimos en esta mañana que tu palabra pueda ser ampliamente proclamada, que muchos corazones puedan ser tocados por tu Espíritu para ser nuevos seguidores tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hermanos, seguimos en esta hora estudiando aquellas personas que sirvieron de apoyo. Es la unidad en la que estamos estudiando, personas que con su vida pudieron ser de ayuda, de apoyo a algún siervo. Y en esta mañana tenemos la oportunidad de estudiar la vida de Caleb, un personaje que se caracteriza por ser leal y paciente. Les pregunto, ¿cómo te sientes cuando te comparan con un animal o cuando te dicen con el nombre de uno de ellos? Eh, Tenemos algunas personas que conocemos en el medio de los deportes, en el medio de los espectáculos, que son identificadas con un nombre así. Así que para nadie es desconocido por ejemplo, el Piojo Herrera, el Burro Van Rankin, el Caballo Rojas, el Chivo Lubeski. Son personajes que seguramente hemos escuchado. Otras veces nos expresamos con frases que implican un animal también. Cuando decimos, por ejemplo, esta persona come como un pajarito, aquel muchacho corre como una gacela, o aquel señor trabaja como un burro. En fin, estas palabras, estas frases no nos son desconocidas. Y el nombre entonces de la persona que veremos hoy, Caleb, significa perro. Y contrario a lo que pudiera molestar en él, que su nombre significara eso, era para su vida una clara evidencia de su personalidad. De los perritos se dice que su mayor aporte a quien lo posee, pues es serle fiel. Y Caleb hizo honor a su nombre, porque se caracterizó por su fidelidad a Dios hasta el final. Dios le da instrucciones a Moisés para que enviara un grupo a que fueran a inspeccionar, a reconocer la tierra de Canaán antes de entrar a tomarla en posesión. Caleb iba en ese grupo, pero Caleb hubo de esperar 45 años desde el día que los espías le rindieron el informe a Moisés de su trabajo hasta que llegara el tiempo de entrar a poseer la tierra prometida. Y en todos estos años, en todos esos 45 años, su ánimo nunca decayó.
En Caleb podemos encontrar la relación entre dos virtudes, la lealtad y la fe, la lealtad y la valentía. Así se ve cuando Caleb habla con seguridad y confianza en el libro de Josué, capítulo 14, versos 11 y 12, cuando dice: todavía estoy tan fuerte hoy como el día que Moisés me envió. Soy tan vigoroso para salir a la batalla ahora como lo era entonces. Ahora dame esa región montañosa que el Señor me prometió ese día. Tú mismo escuchaste que los anaquitas estaban ahí y que sus ciudades eran grandes y fortificadas, pero que el Señor, ayudándome, los expulsaré tal como Él dijo. Caleb se mantuvo fiel durante esos 45 años y se mostró valiente a la hora de enfrentar dificultades. Vamos a ver el punto número 1 de esta lección, que es Caleb, un hombre leal. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Números, el capítulo 13, los versos 30 al 33. Dice la escritura: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Moisés había aprendido a depender de Dios sin descuidar las circunstancias. Por ello, los versículos previos a los que acabamos de leer, les invito a que lean el capítulo completo. Se narra cómo antes de entrar a la tierra prometida, Moisés envía en misión exploradora a un grupo de espías. Tal vez esperaba que a su regreso su entusiasmo fuera tal que todo el pueblo se animara ante la tarea que tenían por delante, pero no contaba con la crisis que se le presentaría ante las posiciones encontradas de los que fueron. El informe de Caleb, por una parte, es claro, es sencillo, es un informe pleno de confianza en Dios, en sus promesas y en las capacidades que el pueblo tenía. Mientras que los otros, sus compañeros, dan un reporte pesimista, confuso, lleno de desconfianza, porque dudaron del poder de Dios. Mientras que, por otro lado, Caleb se pone del lado de Moisés. Es en los momentos críticos cuando se demuestra la lealtad a Dios. Es en esos momentos cuando se demuestra la confianza que tenemos en Él. Y es en ese momento crítico cuando una multitud enardecida, en plena rebelión, Caleb se levanta y los hace callar. Así lo dice el verso 30. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Se imaginan el valor y la energía para hacerlo? En nuestros días el mundo está convulsionado y las noticias nos dan muestra de cómo grupos se están levantando, rebelándose en contra de muchas situaciones.
Por eso nos podemos imaginar, cuando vemos una imagen de una revuelta, nos podemos imaginar la experiencia de Caleb. La conducta de Caleb tenía base en que confiaba en el poder de Dios, confiaba en su presencia, confiaba en las promesas. Por eso él dice muy claramente, subamos, nosotros podemos más que ellos. Caleb tenía muy claro lo que ya Dios había hecho antes con el pueblo, cuando los egipcios habían sido aniquilados por el poder de Dios y no por la fuerza del pueblo. Mientras que por otro lado, los otros aprovechaban el llamado de Caleb a la multitud para intervenir. Cuando el pueblo ya estaba dispuesto a escuchar, cuando ya estaban, digamos que en silencio, los otros intervienen para sembrar desconcierto y desaliento. Fueron unos oportunistas. Los mismos que habían dado testimonio de las cosas que Dios hacía al decir que los frutos de la tierra que habían visto eran de gran tamaño, ahora decían que era tierra que se tragaba a los hombres. Siempre hay personas que usan el lenguaje en función del dominio que quieren hacer de los demás, conforme se les acomode. También el complejo de inferioridad se hace presente en este grupo cuando dicen, vimos gigantes, parecíamos langostas. La pregunta aquí es, ¿por qué Caleb confió y los demás desconfiaron? Caleb tenía muy en claro en dónde estaba depositada su fe, su confianza. No dudó en ningún momento en las promesas de Dios ni en su poder. Tenemos el punto número 2, en donde vamos a ver ahora a Caleb como un hombre de fe diferente. Y vamos a leer ahora en el capítulo 14, también de Números, el verso número 24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hay algunas versiones que mencionan en esta frase cuando dice que hubo en él otro espíritu, mencionan que hubo en Caleb un espíritu diferente. La diferencia entre Caleb y sus compañeros de misión era muy clara. Caleb era siervo de Dios. Su vida estaba sometida a Dios. Todo en Caleb giraba alrededor de Dios. Su vida estaba regida por la voluntad de Dios. Y eso tiene consecuencias. La fe que se pone en práctica en todas las áreas de la vida tiene recompensas. Por otro lado, también la rebeldía mostrada por aquel pueblo no sería pasada por alto. Y aunque Moisés suplicó el perdón de Dios para aquellos e indujo al perdón, Dios les perdonó. Pero hemos de entender algo aquí. El perdón no implica liberación de consecuencias. El que seamos perdonados no quiere decir que no tenemos que pagar la consecuencia que arrastra aquello que hicimos mal. En el caso de esta generación,
La consecuencia de su rebeldía, la consecuencia de su falta delante de Dios, es que no verían la tierra prometida. La intercesión de Moisés sí logró que Dios perdonara la rebeldía del pueblo, mas no que se libraran de la consecuencia. Otra vez, no verían la tierra que se les había prometido. Pero, dice el verso que leímos, a mi siervo Caleb, el que creyó, el que estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de su Señor, el que tuvo un espíritu diferente, el que fue dócil en contraposición con los espíritus rebeldes. Este que estaba dando muestras de ser un verdadero seguidor, este sí vería la promesa cumplida a su debido tiempo. Cuando un creyente está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, está demostrando su fe y el deseo de cumplir los propósitos de Dios en él. Ya lo dijo Cristo en Mateo 4, versos 19 y 20, cuando dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice el Evangelio de Mateo, y de inmediato, dejando sus redes, le siguieron. El verdadero siervo decide dejar su vida al cuidado del que lo llama. Y en todo problema o necesidad no será defraudado. Ese espíritu diferente que se muestra en Caleb es el espíritu que Dios da a todo aquel que decide abandonarse a la voluntad del Señor. El que decide seguir al Señor con todo muestra un espíritu diferente. Y la base del valor y lealtad está aquí, en un espíritu diferente, dado a todo aquel que decide abandonarse a la voluntad del Señor. Mientras que por otro lado sus compañeros de Caleb, se dejaban guiar por sus pasiones, se dejaban dominar por su egoísmo. Eran voluntariosos, pero su voluntad era débil e indecisa. Mientras que en Caleb ese espíritu diferente lo llevó a recibir una herencia perpetua para sus hijos. Y tenemos el punto número 3, donde vemos a Caleb, un hombre paciente y bendecido. Les invito a que leamos Josué 14, versos 8 y 12. Del 8 al 12, perdón, donde dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para seguir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb le demostró lealtad a Dios
y a su siervo Moisés. Y luego, durante 45 años, hubo de demostrar paciencia para esperar, sin duda alguna, el cumplimiento de la promesa que se le había dado, para que esta promesa se hiciera realidad. Esperó pacientemente durante 45 años. La paciencia es una característica de un hombre sincero. Cuando Caleb trajo el informe a Moisés, habló con el corazón en la mano, habló sinceramente, y eso engendra paciencia. Por otro lado, la hipocresía es impaciente, la hipocresía es desconfiada. Y después de 45 años que Caleb espera pacientemente, él no viene a reclamar una herencia fácil. Él no viene a reclamar una herencia sin complicaciones, aunque se la merecía. Caleb recuerda cómo los compañeros que iban con él lograron contagiar el desaliento. Dice que los compañeros que iban conmigo hicieron desfallecer. Otra versión menciona que descorazonaron al pueblo. Es la idea, hacer desfallecer, hacer caer en desaliento, contagiar el desaliento. Cuando la información que se comparte es falsa o que está inclinada con una cierta ideología que pretende cambiar las cosas, logran su efecto. Pero en el caso de Caleb, siguió al Señor en medio de la prueba y siguió creyendo, siguió esperando y recibe el juramento de Moisés de que ciertamente recibiría su heredad. Y ahora Caleb se presenta a Josué para reclamar y hacerle ver que mantenerse con vida ya es parte de la promesa. Dios le alargó sus días para ver esta bendición. Ya él estaba disfrutando de la promesa. Ya él estaba siendo bendecido. Pero también dice, todavía soy fuerte. Y esta frase de Caleb, esta idea de fortaleza en su vida, Isaías confirmaría este valor al decir allá en el capítulo 40, verso 31 de Isaías, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Por eso Caleb dice muy fervientemente, yo todavía estoy fuerte. ¿Por qué estaba Caleb fuerte? Porque en el Señor se renovaban sus fuerzas. Y aunque Caleb se había ganado con creces una heredad pacífica, tranquila, simplemente llegar y poseer lo que le correspondía, él estaba dispuesto a luchar, a seguir luchando. Dice otra vez, estoy fuerte para la guerra. Todavía puedo. Y Caleb le reclama a Josué su derecho a conquistar lo que le pertenece. Josué entonces bendijo a Caleb y le entregó el monte de Hebrón para su conquista. Ahí estaban los anaquitas, esforzados guerreros, y después de 45 años y 40 que ya tenía, 85. Con 85 años, Caleb emprende una nueva batalla para conquistarlos.
lo impulsa su inquebrantable confianza en Dios. Y entonces, mis amados hermanos, aquí vemos que la lealtad a toda prueba es la identidad del Hijo de Dios. Que un espíritu diferente es el que mueve a todo aquel que se somete a su Dios. Que una paciencia inamovible es la fuerza para esperar el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado. En esta mañana yo les pregunto, ¿en qué te pareces a Caleb? ¿Tienes un siervo de Dios cerca a quien le apoyas con lealtad? ¿Eres parte de ese grupo que en una congregación apoya al siervo de Dios, al pastor, pero lo haces lealmente? ¿O eres de aquellos que, como comúnmente se dice, le pones traspiés? ¿Cuál es tu concepto de lealtad? ¿Cuál es tu experiencia de lealtad al apoyar a un siervo de Dios? Por otro lado, también te puedes preguntar en esta mañana, ¿tienes un espíritu diferente a las personas que te rodean? ¿O te dejas influir por el espíritu de los otros? También, con paciencia, ¿estás esperando el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida? Reflexiona en esta mañana y que esta palabra te motive, que esta palabra te dirija. Seguramente una promesa en la que todos nos identificamos es esta promesa que el Señor nos ha dado de que una vez que hemos creído, toda nuestra casa vendrá al conocimiento de Dios. Pero es pertinente que nosotros demos ese testimonio de lealtad, testimonio de ser leales a Dios, de ser fieles a Dios, testimonio de que los demás vean que nuestra vida está sometida a Dios. Y ese testimonio pueda servir para que se acerquen a conocerle. También que ellos puedan ver un espíritu distinto, ese espíritu distinto que es el que Dios nos ha dado una vez que le conocimos. Y pacientemente estar esperando a que se cumpla esa hermosa promesa que una vez que hemos creído, todos los nuestros vendrán también al conocimiento de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana y nos vemos la próxima semana.